ustedes pueden, los que no pudieron estar presentes, o si usted quiere nuevamente ver la grabación, lo puede hacer. Entonces, en este momento ya estamos grabando. Entonces, ¿qué tenemos, líderes? Miren, en este Excel intermedio, recuerden que le habíamos dicho anteriormente en el básico que tenemos en este escenario lo que son... Vamos a ver, hay alguien que tiene el micrófono. Bien. Entonces le comentaba, en el caso de Excel, Infotep maneja lo que son 3 módulos. Maneja el básico, el intermedio y el avanzado. Básico 30 horas, que equivalen a 3 horas, a 3 semanas, perdón, de capacitación. El intermedio también 30 horas, que equivalen a 3 semanas de capacitación. Y el avanzado, más o menos unas 80, 90 horas, las cuales trabajamos en unas 5 o 6 semanas, dependiendo de cómo avancemos como grupo, ¿bien? Entonces, esa es la idea. En este caso, ya ustedes conocen parte de lo que es la unidad general. Por lo regular, cuando abrimos lo que es la unidad general, abrimos también consigo la unidad 1 para que ustedes ya puedan ir viendo alguna actividad práctica. En la unidad general, básicamente lo que vemos es lo que vemos es cómo trabaja la parte de la plataforma, cómo usted ir ambientándose en la plataforma. Si recuerdan, por ejemplo, acá nos dice que el curso inició el 6 de febrero, que fue el pasado lunes. Y desde ese día está disponible en la plataforma el contenido. Me imagino ya hay algunos que han ido avanzando. Ya veo que hay algunos que han participado en el foro de socialización. Pero los que no lo han hecho todavía están a tiempo. Pueden aquí entrar a socialización, foro de socialización. Aquí yo me presento, les muestro algunas de las cosas que me gustan hacer. Ya esto, si vienen conmigo desde el básico, lo conocen. La metodología de trabajo. Y básicamente aquí continuar la dinámica de irse presentando, agregando un tópico con su presentación y los detalles de la misma. Bien, entonces le pido acá su participación, por favor. Entonces, con relación a lo que es los diferentes foros, aquí tenemos foros de aviso en el cual le vamos a dar cualquier instrucción o novedades que sean de interés, que sean imprevistos o novedades que tengamos en el curso, lo vamos a trabajar por esta vía. Claro, el tema del grupo de WhatsApp, eso ha traído consigo que tengamos mucho más inmediatez en cuanto a la respuesta, ¿no? Que queremos la respuesta más rápido. Estoy atento a los diferentes grupos, porque son varios grupos, y voy a tratar dentro de lo posible de responder a la mayor brevedad. De todas formas, todos estamos en el grupo. Si alguien tiene en algún momento alguna duda y alguno de sus compañeros tiene alguna respuesta, puede también aportar de esa forma con sus compañeros. ¿Bien? Los reglamentos para el participante en ambientes virtuales, aquí lo tenemos, y los videos para colocar la imagen de perfil y sus calificaciones, que eso lo vamos a estar viendo también un poquito más adelante. Por acá tenemos el encuentro, perdón, el enlace al grupo de WhatsApp, que lo pueden utilizar por acá, el que haya accedido por vía correo, todavía no sabe si aquí está el grupo de WhatsApp y el enlace también. Al igual que nuestros encuentros sincrónicos, como este que estamos teniendo en este momento, que no es más que el enlace que ya cambiamos, ya no vamos a utilizar Zoom, vamos a ir utilizando Teams. Entonces, acá tenemos ese enlace, vamos a trabajar los jueves de 3 a 4. Bien, puede quizás que un día como hoy, que como venimos ya del básico, hay muchos, no tenemos que hacer tanto énfasis en la parte del uso de la plataforma. En el básico se da mucho más detalle, pues se entiende que usted viene en blanco.
eh, puede que quizás tomemos un poquito menos de la hora como tal. Pero, así como quizás el día de hoy no abarquemos, vamos a depender cómo avanzamos. Puede, por ejemplo, que en las siguientes semanas, entonces, sí tengamos quizás algunos minutos que tomar luego de las 4 para poder cumplir con el cronograma. Entonces, aunque el cronograma no sé por qué razón no está acá, lo voy a cargar más tarde, voy a proceder a buscarlo para así eh, nosotros, para mostrárselo, pues es importante que lo conozcan. Cronograma de actividades del intermedio, que es este que está acá. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a trabajar y es de vital importancia que ustedes conozcan esta, estos datos. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos en la primera semana en la unidad general y la unidad uno, bien, el ordenado de los datos, filtrado de datos y sucesivamente. En la semana 2 vamos a ver las unidades 2 y 3 y en la semana 3 vamos a ver las unidades 4 y 5. Bien, entonces de esa forma que vamos a ir trabajando, muy similar a como lo hicimos en la unidad, en el módulo básico, pero con contenido totalmente nuevo, bien, que es el que vamos a ir trabajando. Un poquito más tarde le voy a agregar este contenido por acá arriba para que así lo puedan ver en detalle. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera semana, yo les recomiendo, aunque he tratado de extender el plazo, si se fijan aquí, bueno, aquí está el domingo 12 a la medianoche, debido a que como estamos teniendo un encuentro un poquito ya fuera de lo que es el inicio de semana, que iniciamos el lunes, lo voy a colocar las actividades para que cierren el lunes a la medianoche. Bien, entonces voy a hacer ese ajuste también acá para que ustedes tengan ahí un poco más de tiempo para hacer las entregas. Pero no les recomiendo que empiecen a trabajar el domingo. Bien, pues como saben, quizás en ocasiones la plataforma puede sobrecargarse, pues muchas personas dejan las entregas para última hora. Entonces ahí puede entonces crearse situaciones. Entonces, eh, en esta unidad vamos a trabajar el formato como tabla. Cada unidad cuenta con una actividad que es una instrucción. Aquí el objetivo, donde se muestra el objetivo de lo que se va a trabajar. Se va a trabajar aquí los conceptos generales, el formato como tabla y el formato condicional. Bien, esto es como una breve instrucción. Ya si vamos a lo que es el manual del ser intermedio, a diferencia del básico que teníamos una guía por cada unidad, en esta ocasión se ha hecho como un resumen bien, un resumen en este caso bien comprimido, bien, de lo que se va a trabajar en el curso, en el módulo intermedio. De esta manera, por ejemplo, para que tengan una idea, con esta única guía de 18 páginas, vamos a trabajar desde la unidad uno hasta la unidad 4. Bien, tomando en cuenta que el intermedio tiene 5 unidades. Entonces, ya para la unidad 5 tenemos una guía nueva que vamos a trabajar en esa unidad y que ya vamos a trabajar con ese contenido, ¿bien? Entonces, guarden esta guía, la tienen por ahí guardadita y según vayamos avanzando, vamos a ir eh, haciendo referencia a la página de la guía en la cual estamos trabajando. Si se fijan aquí, vemos los conceptos generales, que es Excel, vamos a ir como haciendo un refresh, ¿verdad? Un refresh de nivelando ahí los conocimientos, los máximos de fila, los máximos de columna, qué es una fila, qué es una columna, qué es una celda, qué es un rango, los diferentes tipos de datos que acepta Excel, si son numéricos, alfanuméricos, datos de fórmulas. Aquí vemos también un poquito de las partes de las ventanas y vamos haciendo como refrescando la memoria, ¿verdad? Sobre los puntos que vimos en el básico, las cintas de opciones, las diferentes cintas de opciones que tenemos disponibles.
incluyendo la parte de desarrollador, que aunque no se expresa acá, vimos en el módulo básico que se habilita, no viene habilitada por defecto, pero nosotros la podemos habilitar para crear la parte de macros. Luego en formatos avanzados, vamos viendo aquí lo que es la parte de formato condicional, que es esto que está por acá. Luego vemos por acá la parte de reemplazar, buscar, parte de búsqueda, el manejo de fórmulas, funciones, operadores lógicos y así sucesivamente. Bien, les recomiendo que la descarguen, que la vayan leyendo de manera tal que puedan ir más o menos, en este caso, poniéndose a tono con el contenido de la guía. Bien, entonces, luego de ver la guía, vamos a ver los audiovisuales. En este caso, en lo que es el contenido audiovisual, recuerden que utilizamos este tipo de contenido como un contenido de apoyo que va de la mano con las actividades a realizar. Esto es de vital importancia, pues, si usted por ello, oye, aunque en nuestro encuentro virtual nosotros detallamos mucho más, estos audiovisuales lo que le permiten es ir directo a la ejecución de la actividad de la unidad. Entonces, esto le permite a usted ir realizando la actividad, dándola atrás, adelante, e ir avanzando en la entrega de las actividades. Y ya en nuestro encuentro, entonces, vemos los detalles. Bien, esos puntos, esos tips que no pudimos ver en la grabación del audiovisual, los vemos entonces en nuestro encuentro. Y si usted tuvo alguna duda, también la podemos aclarar entonces en nuestro encuentro. O sea que eso es parte de lo bueno de tener la sesión sincrónica el jueves. Entonces tenemos dos audiovisuales, uno para lo que es el formato como tabla y otro como que ahora para lo que es el formato condicional, que son los dos tópicos que vamos a trabajar de manera práctica el día de hoy. Tenemos un foro de la unidad 1, que también lo vamos a trabajar. En este foro nos habla que en esta ocasión quiero que menciones una herramienta de estilo de tabla, recordando que luego de aplicar el estilo de tabla a un rango de datos, nos aparece una cinta de opciones llamada diseño. Nos damos clic dentro de nuestra tabla de datos. Pero sus respuestas. Entonces aquí este foro tiene un puntaje de 5 puntos. Y por acá usted va a hacer su aporte dándole a la opción de réplica. Y aquí hace su comentario sobre lo que usted entiende de esta parte, que lo vamos a aplicar ahora en un ratito. Bien, entonces, tal y como les indiqué, tenemos dos actividades para lo que es la unidad 1. Tenemos aquí la asignación 1. Esta asignación 1, cuando usted la descarga, aquí la tiene descargada, la va a realizar, la va a guardar y luego la va a colocar acá, en la entrega de la asignación 1. Usted aquí le dice entregar, aquí le va a aparecer un botón que va a decir añadir envío y usted va a poder arrastrar ese archivo que ya usted guardó con las modificaciones solicitadas y se va a colocar acá. Bien, entonces aquí tenemos el libro de la actividad 1, tenemos las instrucciones que son estas que están acá. Luego tenemos la tabla genérica, que son los datos que vamos a utilizar para realizar la actividad. Entonces, nos dice que el presente ejercicio consta de 2 hojas, incluida esta. Debemos copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas dentro de la misma hoja. O sea, estos datos que están acá, yo los voy a copiar hasta tener 3 valores, en este caso, de esta forma. Bien, entonces, una vez ya vamos a ir aplicando el segundo paso. El segundo paso nos dice que dar formato como tabla al primer grupo de datos, o sea, la primera tabla. Cuando seleccionamos los datos,
a este grupo de datos, ¿verdad? Nos hacemos la selección. En el menú inicio tengo acá lo que es el formato como tabla. ¿Ok? Formato como tabla lo que me permite es yo poder convertir ese rango de datos en una tabla como tal. Y al yo seleccionar un formato de este tipo, él automáticamente me dice que si yo quiero asignarle ese rango de datos, le digo que sí. Y ya él aquí, si se fijan, él me agregó un formato como tabla. Bien, ya ese rango de datos no es el mismo rango de datos anterior, ya este rango de datos es un objeto que a la vez se puede insertar a través del menú insertar, como acá, como tabla, por ejemplo. Bien, yo podría hacer lo mismo que hicimos directamente por el área de inicio, formato como tabla. Ahora, dentro de las diferencias que yo tengo, es que rápidamente puedo darle un formato a un rango de datos sin mayor complejidad. También, si se fijan, agrega estas pequeñas pestañas que me permiten a mí yo poder seleccionar y filtrar en base a la selección de uno de los ítems que ya tengo, uno o varios de los ítems que ya tengo en, en el rango de datos. Bien, entonces eso lo podemos usar de esta manera. Otra de las funciones, que en este caso, ¿se acuerdan cuando nos hablaba en el foro del diseño de la tabla? En este caso hace referencia a esta parte acá de diseño de tabla, que solamente se muestra a la derecha del menú ayuda cuando estoy seleccionando un objeto que ha sido insertado a través del menú insertar. Por eso les dije anteriormente que cuando usted inserta formato como tabla, realmente él hace una relación del menú insertar e inserta un formato de este tipo, ya en base al color seleccionado. Entonces, eh, acá se pueden dar cuenta, por ejemplo, si yo doy un clic aquí afuera, el formato del diseño como tabla desaparece. ¿Lo ven? Si doy un clic acá, vuelve y aparece. Ahora, ¿qué me agrega el formato, el menú flotante que me aparece acá? El menú flotante que aparece acá, por lo regular, lo que me permite es que yo pueda modificar las propiedades del objeto. Y no solamente puedo insertar un objeto como una tabla, ¿verdad? Puedo insertar una ilustración, puedo insertar una imagen, puedo insertar una forma, puedo insertar iconos, puedo insertar complementos, puedo insertar gráficos de barra, tablas dinámicas, gráficos dinámicos. Y todos estos son objetos que yo puedo insertar. Cada uno de ellos, cuando yo selecciono, me va a dar el menú flotante con el cual yo puedo cambiar las propiedades de dicho objeto. Bien. O sea que esto va a ser totalmente dinámico y el contenido de la cinta de opciones va a ser totalmente diferente. Bien, entonces, si continuamos por acá, nos dice aplicar formato como tabla y luego cambiar el estilo de su preferencia al segundo grupo o a la segunda tabla. Si yo vengo por acá y hago lo mismo nuevamente, formato como tabla, vamos a seleccionar en este caso este, me gusta. Y aquí lo tengo, es el mismo resultado, pero cuando me habla de cambiar, o sea, ya yo lo tengo de esa forma y lo quiero cambiar el estilo, entonces ya, como hablamos de que en el diseño de tabla ya tengo las propiedades, simplemente estando dentro con la selección, puedo simplemente acá cambiarle el estilo al de mi preferencia, sin mayores complicaciones. Bien, así de fácil. También como otro de los puntos que también son de gran ayuda de este menú es que yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, el encabezado. Si no lo quiero, lo puedo eliminar. Si quiero agregar unas filas de totales aquí debajo, lo puedo agregar acá. E incluso aquí, cada una de estas celdas de la fila de totales tiene funciones. Por ejemplo, en este caso, aquí está ejecutando una función de conteo de los registros. Si yo vengo acá, me dice recuento. Estas son las funciones más utilizadas. Si yo quiero ver más, también puedo venir por acá y agregarla directamente desde las funciones. O sea que si yo hubiese tenido aquí valores numéricos y quisiera sumarlo o identificar el máximo o el mínimo, simplemente con seleccionarlo acá, ya puedo tener ese resultado. Entonces, esto aplica para cada columna. Bien, que ya yo tenga
asignada acá. Igual podemos aquí hacer parametrizaciones en cuanto a la estética de la tabla, si quiero que se vea de una forma o de otra, si quiero quitarle las bandas o agregarle las bandas a las columnas o a las filas. Puedo jugar con esto también. Ya es un tema visual, como ustedes quieran trabajar. También podemos agregar acá lo que es la segmentación de datos. La segmentación de datos no es más que una forma más fácil de yo hacer el filtrado de los datos. Si recuerdan, aquí yo puedo, por ejemplo, venir y seleccionar eh, compras y solamente se va a mostrar compra, ¿verdad? Si lo quito por acá, vuelve y se muestra todo, pero tengo que venir acá y seleccionar aquí o quitar todo y así sucesivamente. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, agregar la segmentación, yo le digo en base a departamento. Ya una vez yo tenga mi bloque agregado acá, yo con simplemente seleccionar compras, seleccionar recursos humanos o tecnología o ventas, ya aquí va a estar el contenido visible en base a ese filtro o segmentación que ya yo estoy trabajando. Si quiero seleccionar varios, simplemente aquí le digo que selección múltiple y ya cuando agregue los demás, él los vaya agregando de esa manera. Bien, entonces así funciona esta parte de la segmentación que también es un objeto. Bien, cuando yo lo selecciono, mire aquí al lado de la derecha cómo me aparece segmentación. Aquí yo puedo cambiar las propiedades de ese objeto, el color y demás, incluso las dimensiones las puedo cambiar por acá también. Pero volviendo al tema de la tabla, aquí yo lo pongo sin filtrado para que se muestre todo. Volviendo al tema de la tabla, también aquí yo puedo colocarle un nombre personalizado a esa tabla. Por ejemplo, yo le coloqué este nombre, ¿verdad? Entonces, si yo en otra hoja, en la misma hoja, digo, bueno, este contenido acá va a ser igual a un nombre que tengo yo por acá de un objeto que yo creé, mírenlo aquí cómo está, le doy doble clic, presiono Enter y aquí están todos los datos. Claro, quizás no con el formato porque no se lo ha aplicado, pero están todos los datos. Bien, entonces, ¿qué trae consigo esto? Bueno, me lo elimino. ¿Qué trae consigo esto? Que si en dado caso, si se fijan aquí en la barra de fórmula, me dice que es igual al contenido que está en otra hoja, si en dado caso yo por acá vengo y hago un cambio acá y digo que, bueno, ya Juan Pérez hizo un cambio, ahora él está en ventas. Presiono Enter y ya cuando voy nuevamente a la hoja donde tenía, ya puedo ver aquí entonces que aquí tengo que Juan Pérez sigue, cambió a ventas. Bien. Y automáticamente los cambios que yo haga en la tabla original se van a reflejar en esa tabla que ya yo tengo acá, que estoy enlazando en base a la tabla que tenemos por allá. Lo bueno de esto es que yo no tengo una relación con el número de hoja, bien, con el nombre de la hoja. Por ejemplo, si yo por acá vengo y digo este valor que está acá, ¿verdad? Si yo vengo acá y digo que esa celda va a ser igual, doy un clic acá y digo, vamos a decir aquí el nombre Juan, ¿verdad? Presiono Enter y aquí se muestra Juan. Pero si ven la tabla, en la barra de fórmula, aquí me indica que es, hay un micrófono abierto por acá, por favor, señores. Eh, ¿Qué me indica acá en la barra de fórmulas? Que es en la hoja tabla genérica L2, la celda L2 en la hoja tabla genérica. Bien, entonces, si mañana, por X razón, esta tabla, esta hoja cambia el nombre, puede traer problemas esto. Bien, entonces, si mañana digo tabla genérica 2, por ejemplo, si ese ajuste yo no lo hice acá, puede entonces que me traiga problemas. En este caso, él lo asumió directamente, pero si yo en este caso
no lo coloco de esa forma, él puede entonces que me dé un error acá. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Si yo, por ejemplo, aquí elimino el 2, ya no sería tabla genérica y me daría un error. Este error de referencia. Bien, entonces, bien importante tomar eso en consideración. En el caso de la tabla, como le colocamos un nombre directamente allá en el sistema, no hace referencia al número de hoja, al nombre de la hoja. Si se fijan, dice igual tabla Ragni. Pues cuando agregamos aquí el nombre de la tabla, él lo asumió como un nombre único dentro del sistema, un nombre global, y por eso yo lo puedo utilizar desde cualquier hoja. Eso para que lo tengan pendiente. Entonces, vamos a ver entonces la siguiente instrucción. La siguiente instrucción nos habla sobre aplicar formato al tercer grupo de datos y luego convertir en un rango sin valor, sin borrar los formatos. En este escenario, él nos pide realizar lo mismo. Vamos a suponer que tenemos la necesidad urgente de darle un formato a esta tabla, que puede ser una tabla mucho más grande, ¿bien? En este caso es un ejemplo. Y darle un formato con diferentes colores o con colores que hagan el contraste correcto, me puede tomar un poco de tiempo. Entonces yo puedo simplemente darle un formato como tabla, utilizar alguno de estos que ya yo vienen por defecto. Y aquí está. Pero si yo no quisiera que esta tabla sea una tabla con un formato de tabla como tal, sino que sea un rango de datos con un formato gráfico como este. Yo simplemente, si se fijan aquí, yo estoy dentro de ella se está comportando como una tabla. Miren aquí cómo aparece el menú, bien, diseño de tabla, el menú flotante y todo lo que conlleva ya que hemos visto en este encuentro. Pero si yo simplemente quiero cambiarlo, aquí puedo convertir en un rango normal, lo convierto en un rango normal y ya automáticamente le digo que sí. Él simplemente aquí tiene un formato visual de gráfico y de colores que lo estoy utilizando, me estoy aprovechando de ello. Pero si se fijan, a la derecha del menú ayuda ya no aparece el diseño como tabla, aún seleccionando la tabla de datos. Bien, ¿por qué? Porque cuando yo le convierto en el rango, él automáticamente pierde esa propiedad de tabla que sí la tiene esta, miren acá, y pierde también la capacidad de yo poder insertar un filtrado de datos por esta vía de esta forma rápida, lo puedo hacer por otra vía, claro está. Y también pierde la capacidad de yo poder hacer este tipo de uso de funciones directamente desde la celda. Lo puedo hacer también, pero la tengo que hacer colocándome acá e insertando la función desde donde la quiero ejecutar. Bien, entonces la idea aquí es que ustedes realicen esta actividad y luego una vez realizada la van a guardar y la van a cargar tal y como les indiqué por esta vía. Hasta el momento, ¿alguna duda o aclaración sobre la parte de formato como tabla que hemos visto? ¿Todo en orden? Perfecto. Entonces, vamos a ver asignación 2. Bien, en la asignación 2, la cosa se va poniendo un poquito más interesante. Tomen lápiz y papel. Bien, aquí tenemos los datos que van a utilizar ustedes para trabajar en esta asignación. Aquí vamos a trabajar en la parte de lo que es el formato condicional. Si vamos a las instrucciones, van a tener todas estas reglas que ustedes van a tener que configurar. El formato condicional no es más que un formato que puede adquirir los datos que tengamos en una tabla. Esos datos o ese formato puede ser aplicado en base a una condición. Si se da una condición X, que asuma un formato. Si se da una condición Y, que asuma un formato.
En cuando hablamos de formato es un poquito amplio, podemos hablar de tipo de letra, podemos hablar de tamaño de letra, podemos hablar de negrita, cursiva, subrayada, color del texto, color del relleno de la celda y así sucesivamente. Alineación, todo esto es a lo que podemos llamar un formato condicional, bien, o el tipo de formato que puede asumir en base cuando se dé una condición u otra. Bien, entonces lo primero que me pide por acá es aplicar todos los bordes a la tabla de datos. Como bien vimos en el módulo básico, todas estas cuadrículas grises son cuadrículas imaginarias a la hora de nosotros imprimir el documento. Si vengo al archivo imprimir, van a notar que en la tabla no se visualizan esas cuadrículas al momento de ser impreso el documento. Básicamente, como estamos nivelando, ¿verdad? Módulo de nivelación. Aquí con simplemente seleccionar todo lo que es el contenido y aquí aplicamos el borde de nuestra preferencia. Y aquí nosotros podemos solucionar esa situación de que se vean las cuadrículas a la hora de ser impreso el documento. Bien, entonces ya con esto solucionamos nuestro primer requerimiento, que es este, aplicar todos los bordes a la tabla de datos. El segundo paso nos pide que debemos aplicar un color distinto a cada letra, a veces de la columna clase, utilizando herramienta formato condicional. En la columna clase tenemos estos datos que están acá y precisamente voy a presionar Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionarlos todos de manera fácil y sencilla. Y aquí puedo aplicar un formato condicional. El formato condicional yo lo puedo aplicar, ya vienen algunas funciones preconfiguradas, como por ejemplo si el valor es mayor o menor que otro, si está entre un valor y otro, si es igual a una palabra o un texto, a una fecha, si tiene valores duplicados y demás. Todas estas son funciones que son de las más utilizadas, ¿bien? En este escenario, como es algo bien personalizado, porque son letras, yo voy a utilizar aquí una nueva regla, la cual me permite a mí yo poder acá hacer un sinnúmero de configuraciones. Bien, aquí yo les recomiendo que profundicen un poquito en la guía y pueden aquí ir probando también en las diferentes funciones. Pero en este caso en específico, vamos a trabajar con la segunda opción que nos pide aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan un valor. Bien, cabe destacar que todas estas funciones que están acá son dinámicas. Entonces, por ejemplo, que contengan un valor de la celda. Pero, ¿qué pasa? Si acá yo cambio y le digo, bueno, mira, va a ser un texto específico, ya miren aquí cómo me cambia lo que él va a analizar. Bien, valor de la celda, tengo 4 celdas. Si te digo texto específico, ya aquí cambia el requerimiento. Bien, entonces, por ejemplo, si yo aquí digo aquí que tú le vas a aplicar un formato únicamente a la celda que contenga un texto específico que contiene, por ejemplo, la letra A, en esa selección completa, él va a buscar la letra A y va a aplicar cuando coincida el formato que yo le asigne aquí debajo. Bien, entonces esto es importante. Esto puede aplicar inclusive a celdas en blanco. Estamos haciendo en este rango de celdas porque ya tienen los datos, pero incluso usted puede aplicarlo en celdas en blanco y cuando suma una u otra posición, entonces él va a adquirir el formato que usted configure acá. Y entonces aquí yo le puedo decir, ah, bueno, mira, yo quiero que eh, sea de la fuente tal, que sea que tenga un borde X, que tenga un relleno de esta forma. Si en la fuente quiero que sea un color, por ejemplo, blanco y el relleno negro, por ejemplo, y ya él se vería aquí, mira en la vista previa de cómo se vería, ¿bien? Entonces ya aquí si le doy a aceptar, puedo notar que se ha aplicado ese formato en todas las condiciones que aplica. Bien, si vuelvo nuevamente, en este mismo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Aplicar formato, texto específico. Ahora sería la letra B.
colocarle aquí una letra roja y un relleno negro también. Se vería de esta forma. Así más o menos se vería, ¿bien? Pero si yo no quisiera estar haciéndolo manualmente, o sea, todo mecánico, control shift, flecha hacia abajo, aquí yo puedo también, en formato condicional, tengo aquí una opción de o borrar las reglas, si quiero borrar esas reglas que he creado, puedo borrar las seleccionadas o las de toda la hoja completa, o puedo también administrar las reglas. Cuando le doy a administrar las reglas me permiten varias opciones, agregar una directamente, editar una existente, eliminar un existente e incluso puedo duplicar alguna ya existente para luego editarla y simplemente decirle aquí, bueno, mira, cuando ese rango sea C, entonces tú me le vas a dar un colorcito verde, vamos a dejarle el relleno blanco y vamos a poner una fuente verde, así que no se vea como tal. Así. Y también podemos aquí duplicar nuevamente y aplicar todo acá cuando sea D. Y me lo coloque moradito. Aquí está. Entonces, si le digo aplicar, ya todo aquí se aplica. Bien. Cuando es D, mira aquí D como un moradito. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente, que si uno de esos valores cambia, a la B, por ejemplo, presiono Enter, ya él automáticamente lo asume, porque el valor condicional, el formato condicional está vigilando todo el tiempo si uno de ese rango de celda cambia su valor. Si es el caso, entonces él aplica automáticamente el formato que le corresponda a ese nuevo valor. Bien, entonces eso es lo interesante de este tipo de funciones. Bien, entonces acá luego nos pide aplicar un formato condicional de color verde a la columna cartera cuyos valores sean mayores a 500.000. Bien, entonces aquí vamos entrando en materia porque ya vamos viendo valores numéricos. Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionarlos todos. Y en el formato condicional podemos utilizar uno de los que ya vienen por defecto aquí configurado. Es mayor que, por ejemplo, 500.000 y que sea un color verde, por ejemplo. Aquí tengo algunos colores ya preestablecidos. Si quiero hacerlo manualmente, puedo seleccionar aquí el formato personalizado. Relleno verde oscuro. Se vería de esta forma. Luego me pide que si es menor de 300.000, que sea rojo. Entonces vuelvo nuevamente por acá. Puedo seguir por acá. Menor que 300.000, que sea rojo. ¿Sí? Y si es que sea amarillo, si es entre 300 y 500.000. Entonces aquí yo podría volver acá y decirle, bueno, mira, cuando sea entre 300.000 y colócamelo aquí en amarillo. Bien, entonces si este valor bajó a 299.000, ya es rojo. Si ese valor subió a 501.000, ya es verde. Y esa es la dinámica que se busca acá, ¿bien? Que se vaya realizando de esa manera. Luego nos pide, por último, aplicar un formato condicional del color que usted quiera a la columna documento para los valores duplicados. Esta herramienta es de vital importancia, especialmente para esas labores de análisis, en lo que tenemos que buscar valores duplicados en grandes cantidades de información. Claro, en este escenario, él nos está pidiendo que nosotros hagamos la búsqueda en la columna documento, en donde tenemos varios datos duplicados. Entonces, aquí yo puedo utilizar esta opción que me dice valores duplicados y él automáticamente me va a indicar acá que puedo seleccionar de qué color quiero que me lo marque
Y una vez yo ya obtengo ese resultado, puedo ir haciendo una búsqueda. Por ejemplo, si tomo acá el valor 2426, que veo que está en la fila 507, si hago una búsqueda en ese valor, veo que también se repite en la 562. 507, 562, en la 414 vuelve y se repite, y vuelve otra vez en la 507. O sea que tenemos ese valor 3 veces en la misma hoja. Y así sucesivamente podemos continuar haciendo búsqueda de los demás que se ven marcados acá. Bien, entonces la idea aquí es que este tipo de herramientas ustedes la puedan usar cuando tengan una necesidad puntual en su área laboral, si están haciendo un análisis de datos, buscando series de productos, y quieren ver si hay alguna serie que coincide con otras, modelos que coincidan con otros, pueden utilizar este tipo de herramientas. Bien, entonces, una vez concluida esta actividad, van a hacer el grabado de los datos también. Les recomiendo que lo guarden como, guardar como, coloquen su nombre aquí delante. Y ese archivo es el que van a cargar acá en la asignación 2. Bien, es el que van a cargar en la asignación 2 para entonces ya ahí luego nosotros proceder a evaluar dichas entregas. Entonces, como dijimos al inicio, tenemos fecha límite de entrega sin penalidad. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el día 13 a la medianoche, usted puede entregar sin penalidad. Luego del día 13 a la medianoche, puede continuar entregando la unidad 1, pero ya con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. O sea que aunque su práctica esté correcta al 100%, quizá valga un puntito menos porque la entregó fuera de la fecha acordada. Entonces, bien importante que se pongan atentos en ese sentido. También a partir de ya mañana o quizás un poquito más tarde voy a habilitar el contenido de esta grabación. Lo voy a cargar y lo voy a habilitar aquí debajo. Voy a compartir el enlace también por el grupo de WhatsApp y correo electrónico para así en quien no pudo estar a tiempo o quien entró un poquito más tarde pueda ver la grabación completa. Y el mismo lunes, ya, el mismo lunes, en horario de la mañana, el lunes 3, vamos a estar habilitando las unidades 2 y 3, que son estas que están acá, en la cual vamos a trabajar un contenido también ya mucho más enfocado, mucho más profundo en la parte práctica, eh, y que vamos a estar debatiendo el próximo jueves en nuestro encuentro de costumbre. ¿Bien? Entonces, ¿alguna duda, aclaración antes de finalizar nuestro encuentro? Lo siento un poquito tímido ustedes, ¿eh? Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. No sé si fue que lo escuché bien, pero había un grupo que era para y otro los jueves. El grupo que quedaba de los martes se va a unificar con el de los jueves y se va a dar la clase ya para estas 3 semanas. Sí, sí. Lo que pasa es que no nos aprobaron por un tema de quórum, de cantidad de participantes por grupo, eh, tener 2 sesiones. Entonces, tuvimos que elegir una única sesión y se va a trabajar entonces los jueves. Gracias. Siempre la hora. Bien. Bueno, líderes, para mí todo un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase que hemos obtenido esta tarde. Y nada, seguimos avanzando, atentos al grupo de WhatsApp, correo electrónico y pasen buenas tardes. Bye bye, hasta la próxima. Bye. Gracias. Una última, profe. Adelante, señor. No me aparece el grupo como disponible en la página web del Infotep.